Saludos, bienvenidos, bienvenidas a esta ponencia del Congreso Nodos del Conocimiento. Yo soy el doctor Albert García Arnau y os voy a presentar la ponencia Efecto Netflix, cambio macro y microculturales en la era de las plataformas de creación y distribución de contenido. Lo primero que quiero es acotar específicamente aquel tipo de plataformas que vamos a estudiar aquí. Concretamente vamos a hablar de la televisión distribuida por Internet. Y sobre ella vamos a estudiar dos dimensiones, los cambios macrosociales y los cambios microsociales. En los cambios macrosociales vamos a hacer hincapié en dos nociones, la idea de la nueva ecología de medios y el conflicto de lo local contra lo global. ¿Qué significa esto de la nueva ecología de medios? Pues ahora que la televisión distribuida por Internet circula a través de la misma infraestructura que el resto de los medios digitales, se inserta en el nuevo entorno tecnológico digital e interconectado que es más amplio. Este nuevo entorno tecnológico está sometido a una dinámica más global, que es el proceso de digitalización y lo que llamamos la convergencia tecnológica, que básicamente es un proceso caracterizado por la lógica multiplataforma, es decir, que estas tecnologías tienden hacia una especie de convergencia, se unen y se hacen intercambiables, interconectables en la mayor parte de los casos. Es decir, la mayor parte de estas plataformas de las que vamos a hablar en realidad forman parte de un algo más amplio que las unifica, que las une, que las interconecta y que las hace interdependientes y a su vez hace que estén influenciadas las unas por las otras. Algunos llaman ODTV precisamente este tipo de televisión del que vamos a hablar, pero bueno, sabéis que tienen varias nomenclaturas. Hablaremos luego de algunos de los tipos de conceptos que se utilizan para definirlos. Sabéis que no es un fenómeno unitario, sino que implica un amplio repertorio de servicios, instituciones y prácticas. Nos encontramos, por así decirlo, ante una nueva ecología de medios que están interrelacionados y cuya evolución y práctica se condicionan mutuamente. Hablando de la ecología de la televisión online, tenemos que hacer esa pequeña distinción entre todas las, por así decirlo, realidades, las distintas plataformas, las distintas aplicaciones que encontramos en esta nueva ecología y que todas ellas están de algún modo conectadas más o menos directa o indirectamente entre sí. Se trata, por tanto, de una ecología interconectada y altamente dinámica y está en constante transformación y, por tanto, es difícil de medir o acotar, pero vamos a intentar utilizando la clasificación de Lovato y matizándola un poco, poner ejemplos y explicar cuáles son las distintas tipologías, ¿no?, que habría de esa televisión online. En primer lugar, tenemos los portales de televisión tradicional. Esto sería la televisión tradicional de toda la vida, sencillamente llevada a plataforma online. Tenemos el ejemplo más internacional, que sería quizá el de la BBC Online, pero también tenemos nuestros ejemplos nacionales, como puede ser la televisión española a la carta. La plataforma de televisión española a la carta permite consumir la televisión en directo, por así decirlo, de una forma síncrona con lo que se emite en televisión o en diferido a través de los vídeos que están colgados, las series, las películas, etcétera, que están ya colgados, digamos, en la plataforma. También tenemos las suscripciones a servicios de vídeos bajo demanda, que sería la segunda tipología, en las que están las más populares, las que más se conocen hoy en día, ¿no?, como es el caso de Netflix, como es el caso de Amazon Prime Video, como es el caso de HBO Max, etcétera. Digamos que estas suscripciones nos permiten pagar una cuota, ya sea anual, mensual o como proceda, y a través de ello tenemos un acceso infinito, por así decirlo, a todo el catálogo que tienen estas plataformas. También tenemos los servicios transaccionales de vídeo bajo demanda, este tipo de vídeos, como este tipo de plataformas de vídeo, como sería el caso de Google Play Store, Microsoft Films and TV, o en algún caso que hablaremos ahora de Disney Plus, lo que harían serían servicios de transacciones concretas para adquirir o alquilar un contenido audiovisual específico, ¿no? Imaginaos que quiero ver una película, me meto en el Google Play Store y veo esa película pagando solo por esa película. El caso de Disney Plus es un caso a destacar porque en realidad encaja mucho más en el tipo anterior, en el de suscripciones a servicios de vídeo bajo demanda, pero como sabéis, últimamente ha tenido alguna especie de planteamiento de un modelo de negocio que pudiera pasar a ser servicios transaccionales al menos puntuales, ¿no? Sobre todo en el caso de los estrenos. Han querido estrenar, por ejemplo, el caso de la película Mulan, que la estrenaron en su propia plataforma pagando un dinero aparte para los socios.
También existiría otro tipo de plataformas como las plataformas de compartición de vídeos, como es el caso de Dailymotion o el propio YouTube, por lo menos cuando nació. Ya sabéis que YouTube, además lo marco con asterisco porque es una plataforma que ya está en muchas de las categorías a la vez, ¿no? Pero nació como una plataforma de compartición de vídeos, no necesariamente profesionales. También tenemos los servicios informales de descarga bajo demanda, que esto sería el típico caso de la época de las P2P, ¿no? Como es el caso de Donkey, de BitTorrent, etcétera, etcétera. Aquí no habría gestión de derechos porque se saltaría, digamos, toda esa lógica de los derechos de propiedad intelectual y la gente lo bajaría de forma informal, ¿no? Digamos, al margen de las distribuciones tradicionales. También tendríamos los servicios de emisión de canales en directo, sin licencia y por streaming, en los que básicamente lo que haríamos sería acceder a la emisión de una televisión que por lo que sea no emite en nuestro país o es de pago, y entonces llegaríamos a ella a través de señal streaming, a través de alguna de las plataformas que mencionamos aquí, como Mixflix o como Shopcast, que serían plataformas para, pues, muchas veces acceder a emisiones de espectáculos de deportes y cosas así, ¿no? La gente la utiliza mucho en España, las utiliza mucho en España para ver el fútbol cuando este es de pago. Pero también puede utilizarse para otras muchas emisiones, como por ejemplo canales que son de pago y no tenemos en nuestro país o para acceder directamente, ¿no? Servicios de emisión en directo en streaming, como es el caso de los famosos directos de Instagram, también es el caso de Twitch, una plataforma que se utiliza y se ha hecho muy famosa precisamente por emitir en directo a gente jugando, a los gamers famosos, ¿no? Jugando a determinados juegos o incluso haciendo competiciones de videojuegos, etc. Se ha puesto muy de moda, sobre todo entre el público más joven. Y luego también tenemos aplicaciones de recomendación y agregación, como Just Watch, como Film Affinity. Estos son servicios que no son propiamente de difusión de contenido audiovisual, pero sí que es verdad que son, por así decirlo, guías y hacen un poco la antigua función que hacían, pues, los teletextos o los periódicos o las revistas de televisión, ¿no? Para guiar a la gente en el consumo y para poder llevar, digamos, un historial de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? No son exactamente televisión online, pero sí que forman parte de su ecología, porque son algo que la condiciona y condiciona su consumo. Y por último tendríamos los híbridos, ¿no? Los híbridos que sean a la vez muchas cosas, como es el caso de YouTube, que es a la vez una televisión bajo demanda, es a la vez algo por lo que se puede pagar por determinados contenidos y también es un portal libre amateur en el que la gente puede subir vídeos sin cobrar por ello, ¿no? Es el caso de YouTube y también es el caso de algunas de las grandes plataformas chinas, como es el caso de Tencent Video o Youku, que son plataformas que han tenido mucho éxito en China. Son grandes corporaciones en China y que están presentes en todos los sectores culturales, también en la televisión online. Vamos a hablar también de lo local versus lo global, esta idea del conflicto que existe entre las lógicas globales y las locales en la época de la televisión online. Bueno, quería mencionar la lógica del geoblocking, que básicamente es la política que tienen ciertas empresas. Sabéis que Netflix se ha expandido globalmente en los últimos años, ha dado una especie de salto internacional y ese salto internacional lo ha dado también hacia el particularismo de los mercados locales. Es decir, al plantarse en determinados países, tiene que adaptarse a las lógicas de consumo de los países y a las lógicas legales de cada país. Por tanto, la pregunta que tenemos es si, la que nos hacemos es si la lógica está de catálogo que tiene Netflix en cada país forma parte de un imperialismo y una agenda cultural que se pretende implantar directamente como foránea en cada país, o si es fruto de una negociación necesaria, ya sea con las autoridades locales, con las lógicas de consumo local, etcétera, etcétera. Parece que tiene un poco de las dos cosas, ¿no? También mencionando la idea del geoblocking, que es el bloqueo que Netflix hace para que no puedas acceder a todo Netflix, por así decirlo, sino solo a la versión que está en tu país activa, y las famosas guerras proxy, ¿no? Que las han llamado así Lobato y Mese en sus distintas publicaciones. Decir, bueno, que hay mucha gente que precisamente en esas guerras proxy lo que ha intentado es vulnerar la versión acotada a lo nacional que tenía Netflix, intentando conectarse al Netflix de Estados Unidos, ¿no? Para ello han contratado VPNs, que son redes virtuales privadas, pagando pues para poder acceder como si te estuvieras conectando desde otro país, ¿no? Y así te permitiera Netflix acceder a la versión de Netflix de Estados Unidos que siempre se dice que tiene unos contenidos más amplios, ¿no? A veces por cuestiones de, digamos, incluso puede ser de censura o directamente de que no existan esos contenidos porque no han pagado la licencia en tu país.
Aparte de estas lógicas, estos grandes conflictos, digamos, a nivel macrosocial, también están los cambios microsociales. Hay dos cuestiones. La primera que os quería plantear es la propuesta que tengo de que estamos en una era de la directividad masiva personalizada, y la segunda es la individualización del consumo cultural. Bueno, pues vamos a empezar con la segunda, con la individualización del consumo cultural. Digamos que hay una lógica que mezcla varios conceptos. Nos plantea Schaffer que la tecnología no se implanta en la sociedad sin más, sino que pasa por el tamiz de tres conceptos, que son el diseño, la affordance y la apropiación. El diseño es la voluntad primigenia, originaria que tiene quien hace la tecnología. La affordance son cuestiones que están inscritas y que se permite hacer en esa tecnología, ya sea previsto o no por el que lo desarrolla. Y por último, la apropiación, que es el uso final que la gente hace de las tecnologías. Bueno, pues una de las cosas curiosas que tiene Netflix es que ha hecho una apuesta concreta por los usuarios personalizados, es una apuesta de diseño. Nos podríamos preguntar si existen alternativas más colectivistas, si podríamos tener una plataforma que manejara usuarios colectivos y usuarios individuales, y que los colectivos, digamos que llevaran un check de lo que van viendo los individuales, porque el usuario, la lógica del usuario colectivo permitiría un tipo de consumo diferente, ¿no? También tenemos el sistema de recomendación personalizado, del que hablaremos un poco después, y la lógica de la memoria sincronizada del visionado multidispositivo. Podemos continuar visionando una serie en Netflix, aun habiéndola dejado a mitad, si nos cambiamos de dispositivo, porque tenemos todo vinculado, todo sincronizado. Nos decían Livingstone y Sefton Green que hemos pasado, en cierto modo, del consumo cultural como nexo, esa lógica de toda la familia enfrente a una sola televisión, toda la familia enfrente a una radio, escuchando o viendo su programa favorito, comentando en las pausas publicitarias, para pasar a lo que han llamado el living apart together, ¿no? Cada uno en su casa con su propio dispositivo, viendo la serie, a veces a su propio ritmo, cada uno a su propio ritmo, las mismas series, a veces series distintas que te recomienda la propia plataforma. Digamos que a su vez también se han producido pequeñas formas de resistencia al diseño, es decir, la lógica de visionado colectivo. Hay aplicaciones para poder ver a la vez cada uno en su casa y en casas distintas la misma película, la misma serie, o la lógica de compartición de usuario, que la gente ha vulnerado, digamos, las características de las propias plataformas, comprando entre varios un solo usuario y viendo entre todos las mismas plataformas. Y ahora os voy a proponer la idea de la era de la directividad masiva personalizada. ¿Cuál es el objetivo del diseño de estas plataformas? Bueno, pues el objetivo es la targetización individualizada. Por eso hay tanto interés en crear usuarios individuales y que eso no se vulnere. La creación de un autorrelato coherente del yo, una especie de huella de consumo digital, y el manejo de lo inconfesable. Es decir, no una encuesta que te pregunte qué consumes, sino saber a través del Big Data directamente qué consumes. Incluso en esos rincones del placer culpable, como nos decía Humberto Eco, ¿no? El sistema multialgorítmico de recomendaciones, porque he tomado directamente esta idea de lo multialgorítmico de los textos de Gómez Uribe, los artículos de Gómez Uribe y Hunt, que son dos desarrolladores de Netflix que han escrito sobre el tema. He querido darle la voz a los propios desarrolladores, y ellos dicen que hay un sistema multialgorítmico, es decir, que hay un montón de lógicas que actúan detrás de los algoritmos de Netflix para recomendar. La idea que tienen ellos es el engagement, ¿no? La estrategia de engagement, es decir, mantener al público el mayor tiempo posible enganchados a Netflix. Y para eso manipulan muchas cosas. Manipulan la pantalla de inicio, manipulan las recomendaciones, manipulan los géneros que te van a enseñar y los que no, etcétera, etcétera. Lo que se trata básicamente es de la reducción de la incertidumbre y la reducción del tiempo de decisión. Por tanto, Netflix lo que hace es tener una lógica nueva de consumo cultural, plantear al usuario una nueva lógica de consumo cultural que funciona, como decimos nosotros, como una espada de doble filo. La lógica es una lógica de refuerzo, la lógica del consumo. Lo que a ti te gusta, lo que consumes hasta el final, es aquello que te incitan a consumir más. Y además en la misma forma, ¿no? Y los géneros que consumes son aquellos que te van a incitar a consumir más. Bueno, la idea es que podría haber un efecto perverso en esta lógica de refuerzo positivo, y que podría tener un refuerzo de la desigualdad en el consumo cultural. Aquellos que consumen productos, digamos, de bajo capital cultural van a seguir haciéndolo, y los que consumen de alto capital, de nicho, por así decirlo, van a seguir consumiendo. También hay una pérdida del control de los regímenes de autodisciplina, es decir, cada vez más luchan para que no seamos nosotros los que nos autorregulemos en el consumo, sino que, digamos, seamos vulnerables ante lo que nos ofrecen, ¿no? Vulnerables ante tragarnos aquello que ellos ya han precocinado para que nosotros veamos, ¿no? Esa lógica de la que nos hablaba la vulnerabilidad ante el audiovisual que decía la Escuela de Frankfurt.
Y por último, pasamos a las conclusiones y nos formulamos algunos nuevos interrogantes. ¿Podemos hablar realmente de un efecto Netflix o nos hallamos solo ante una modificación específica más del campo de la cultura? ¿Es otra nueva vuelta de tuerca? Es decir, ¿acaso era mejor el sistema en el que tú ponías Telecinco y lo que te echaran, o cuando había un solo canal, ponías el canal y lo que te echaran te lo tragabas? ¿Acaso era mejor eso que poder elegir entre un catálogo, sí, limitado, pero un catálogo amplio al fin y al cabo? ¿Vamos hacia una industria cultural cada vez más concentrada o atendemos a un escenario cada vez más plural y lleno de matices, en el que digamos que las empresas tienen que acabar negociando las visiones y las aplicaciones de su plataforma a cada país con una programación particular? ¿Tiende la industria actual a eliminar la producción local y extender una lógica del imperialismo cultural, o por el contrario cultiva y utiliza los localismos como un semillero de sus productos que luego se van a globalizar? ¿Cómo puede afectar en un futuro a la producción cultural la irrupción de esta lógica del Big Data manejado por las plataformas? Esto de medir absolutamente todo lo que haces, ¿cómo va a aplicarse más tarde a la producción? ¿Se va a decidir qué se produce y qué no, qué se financia y qué no según esos criterios y esas variables? Y por último, ¿cómo afecta al consumo cultural las lógicas de reducción de incertidumbre derivadas de la era de esta directividad masiva personalizada? Nos va a hacer consumidores más vagos, más pasivos, va a hacer que estemos perfectamente segmentados, se van a perfeccionar, por así decirlo, los nichos de consumo, se va a hacer un público generalista menos variado en sus dietas de consumo cultural. Estas y otras preguntas son las que nos queríamos formular hoy aquí. Muchas gracias, agradecemos vuestras preguntas, vuestras participaciones en esta ponencia del Congreso, que podréis realizar a continuación, y agradeceros vuestra atención hasta el momento. Muchas gracias.